Todo lo bueno lo hace Dios. Lo malo lo hace el ser humano, por no decir que el ser malo. Todo lo bueno, perfecto, excelente y maravilloso que Dios creó en este planeta en el que vivimos, llamado Tierra, el ser humano perverso y pecador lo destruyó y le transformó su uso. La naturaleza divina es un ejemplo de los pensamientos malos y malignos del hombre y la mujer. Plantas medicinales que Dios creó en la naturaleza para uso medicinal y que dejó para sanar nuestras enfermedades, el ser humano las convirtió y transformó en su uso, como por ejemplo las hojas de la coca, las hojas de la marihuana y las hojas del tabaco, en estupefacientes nocivos para el cuerpo y la salud. Las hojas de la coca, las hojas del tabaco y la marihuana fueron plantas que Dios nos dejó para cuando estuviéramos enfermos, pues nos sanáramos, para curar las enfermedades de nuestro cuerpo. Pero los habitantes de este planeta convirtieron estas plantas que Dios las dejó para su uso medicinal, para curar enfermedades, cuando estuviéramos enfermos, pues las convirtió en uso del vicio y el uso perverso, maligno y destructor. Como tanto lo hemos pregonado, todo lo que Dios hace es bueno. Lo malo lo hace el ser humano o el ser humano. La coca, por ejemplo, que el ser humano convirtió en cocaína, la coca, es un arbusto que Dios creó y que a propósito se cultiva mucho en la zona andina de Sudamérica, especialmente en Bolivia, Perú y Colombia. Pues bien, la coca, o sea, las hojas de coca, Dios las dejó para aliviar el hambre, la sed, la fatiga física y a propósito los problemas que tienen que ver con la odontología, o sea, los dientes y las muelas. La coca es exclusiva para quitar el dolor de las muelas y de los dientes, todo lo que tiene que ver con odontología o prácticamente el material que utilizamos para comer, pues Dios tan perfecto, tan excelente, nos dejó las hojas de coca para utilizarlas en problemas o enfermedades que tienen que ver con la odontología. A propósito, los indígenas, dicen los historiadores, solían masticar las hojas de coca para aliviar el hambre, la sed, la fatiga y la fatiga física, pero muy especialmente el dolor de muelas, o sea, problemas odontológicos. Los indígenas utilizaban las hojas de coca al principio, o sea, hace muchísimos años, para uso medicinal. ¿Qué pasó ahora? El hombre y la mujer, o sea, el ser humano, convirtió o convirtieron las hojas de la coca, la planta que Dios creó que se llama coca, en cocaína. ¿Y qué es la cocaína? Un estupefaciente que provoca daños en la circulación de la sangre, en el cuerpo y en los pulmones. La cocaína destruye las neuronas del cerebro y produce enfermedades gastrointestinales, trastornos psíquicos, depresión, adicción, ansiedad, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, dolores musculares, sangrado nasal, problemas que tienen que ver con los pensamientos, mejor dicho. Finalmente, la cocaína produce la muerte. La marihuana también, por ejemplo. Las hojas de la marihuana, o sea, la marihuana que Dios creó como planta medicinal para uso del ser humano, es también conocida como cannabis, es una planta creada por Dios para ser utilizada o como medicamento para curar el reumatismo, la gota, la malaria. En la antigüedad los médicos de aquel entonces la usaban para los dolores de parto, ¿cómo les parece? Para las náuseas y el reumatismo. Para eso en la antigüedad, desde el comienzo de este planeta Tierra, Dios dejó las hojas de la marihuana para uso medicinal, repetimos, para ser utilizada como medicamento para curar el reumatismo, la gota y la malaria. La antigüedad habla de estos temas relacionados con la marihuana, dicen los investigadores,
para curar estas enfermedades. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues el hombre y la mujer convirtieron la planta medicinal de la marihuana ¿en qué? En un estupefaciente que destruye. La marihuana produce trastornos mentales, destruye las neuronas del cerebro, da taquicardia, infecciones respiratorias, ansiedad, ataques de pánico, paro cardíaco, enfermedades que tienen que ver con los pulmones y que finalmente conducen a la muerte. La marihuana, Dios la dejó para uso medicinal y el hombre la convirtió en todo esto que llaman ahora a propósito disque planta medicinal, pero que en ningún momento la utilizan para la medicina, sino como estupefaciente, como les parece. Y ahora otra planta que sí que produce destrucción en estos momentos, pero Dios no la dejó para la destrucción. Estamos hablando de la planta con la que se saca el tabaco o el cigarrillo, que a propósito está causando una mortalidad o muertes enormes, cifras altísimas a nivel mundial. Pero no, Dios dejó el tabaco, las hojas del tabaco, la planta del tabaco para uso medicinal. ¿Qué dicen los investigadores? Que las hojas frescas del tabaco, humedecidas en agua, se usan contra dolores reumáticos, de gota y de otros. El cocimiento de tabaco se recomienda contra la tiña, la sarna y la caída del cabello. Las cataplasmas de tabaco, empapadas en alcohol, sirven contra las hernias y la parálisis de la vejiga. Y como enema se usa contra las ascárides. Eso dicen los investigadores de las cosas positivas y medicinales que tiene o que Dios dejó en la naturaleza las hojas del tabaco, pero que repetimos, el hombre el tabaco lo convirtió en un estupefaciente. ¿Y qué pasa con el tabaco, o sea, con los cigarrillos? Muchos a esta hora tienen un cigarrillo botando humo a través de sus boquitas. Pero ¿qué sucede? Que produce la planta del tabaco que Dios dejó para uso medicinal, que el hombre la convirtió en cigarrillos. Produce adicción y que además produce bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, infarto de miocardio, gastritis crónica, y el cigarrillo también conduce a la muerte. Pero Dios dejó la planta del tabaco para uso medicinal. El hombre y la mujer, el ser humano la convirtieron en plantas mortales. Pero ¿qué dice Dios a propósito de este tema? A través de su santa palabra en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Leamos. Libro Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se especifica, se narra, se escribe lo que Dios hizo durante la creación. Capítulo 1 de Génesis, a partir del verso número 29, que dice: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. También en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo número 8 y en el verso número 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Repitamos, está en la Biblia. Génesis capítulo 8, verso número 21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Libro Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ya para terminar, libro tercero o tercera parte de Juan, epístola de Juan, en el capítulo 1 y en el verso número 11, que dice: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Repitamos: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.